Hola chicos, pues comenzamos nuestro viaje en Monachil, un municipio muy cercano a Granada capital. Se encuentra en este precioso valle y alberga el yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina. Hacía frío y, como podéis ver, el rímel en las pestañas se condensaba. Yo fui al precioso taller de fin de semana de Céline Boroli, una francesa de ascendencia italiana que lleva en Granada muchos años y que hace unos talleres presenciales y online donde marca su buen gusto, y además de ser súper agradable y extrovertida, tiene conciencia ecológica y sostenible en su negocio. Esas lámparas de papel y alambre son obras de arte de una amiga suya. El último día hice esta coronita de flores frescas que usé en la caminata que hicimos 2 días más tarde. No os podéis perder esa ruta y ese baño de bosque en Los Cahorros. El lunes nos levantamos temprano y fuimos a Granada capital. Subimos a este mirador cerca de la Alhambra y despedimos a esa luna llena entre olivos y con estas magníficas vistas a la ciudad. Casi momentáneamente también dimos la bienvenida al sol. Se veía la nieve y se quedó este hermoso color de cielo durante unos minutos. Entramos a la Alhambra en cuanto abrió a las 8:30 y disfrutamos de uno de los monumentos más visitados de España. Es muy conocida por su singularidad artística y es considerada una de las obras cumbre del arte andalusí, con un conjunto de antiguos palacios, jardines y una fortaleza que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. En el siglo XIII, Granada continuaba bajo el dominio musulmán y en 1238 Muhammad I inicia la construcción de esta ciudad palatina. Decide construirla porque los cristianos avanzaban a pasos agigantados en la reconquista de España y estaba ubicada en una colina perfecta, protegida por un lado por las montañas de Sierra Nevada y por el otro con una vista perfecta de todo el valle en el que está construida Granada. Estas imágenes que estáis viendo se corresponden con los palacios nazaríes, que fue nuestra parte favorita. Está el Palacio de Comares, que era la residencia oficial del rey, el Messuar, que hemos visto al principio, donde se realizaban la administración de la justicia y los asuntos de Estado, y el Palacio de los Leones, que era la zona privada del palacio donde se encontraba el harén, con el Patio de los Leones, que es uno de los lugares más famosos y conocidos de la Alhambra. Esta zona de jardines es pura maravilla sensorial. El agua, el agua, el agua. Y esos suelos empedrados. Caminando por el Paseo de las Torres, una zona ajardinada junto a las murallas, llegamos al Generalife, que es una villa con jardines habitada por los reyes nazaríes de Granada como lugar de descanso.
Su función, conservada parcialmente hoy en día, era también la producción de frutas y verduras. Estos patios ahora también se utilizan para un festival en Granada en verano. El sonido del agua te sigue acompañando hasta el patio de la acequia, que tiene una larga fuente con chorros de agua que se cruzan, y este fantástico mirador. Y el patio del ciprés de la Sultana, que nos lleva luego a esta hermosa escalera del agua. Nos encantó. A través de esta bóveda verde nos fuimos hacia la Alcazaba, donde vemos su plaza de armas, y como tenía función militar y de defensa, subimos a una de sus torres, donde puedes disfrutar de las vistas que una vez sirvieron para vigilar la llegada de invasores. Caminando a través de los jardines de los Adarves, fuimos a visitar el Palacio de Carlos V, un edificio renacentista que desde 1958 es la sede del Museo de Bellas Artes de Granada. Su construcción se realizó bajo la orden del emperador Carlos V para establecer su residencia allí. Tiene un patio circular de 2 plantas. La fachada es muy bonita, digna de ver, pero estaba de obras y estaba toda oculta. Una vez visto todo esto, caminamos cuesta abajo hasta el centro de la ciudad, donde vimos el ayuntamiento, la plaza Isabel la Católica, la capilla real, que es donde están enterrados los reyes católicos, y la catedral. Muy cerca está la alcaicería, dedicada a tiendas de artesanía granadina. Tras reponer fuerzas, visitamos la judería de Granada, con sus callejones, donde se respiraba mucha tranquilidad. A través de la carrera del Darro paseamos junto al río del mismo nombre, por esta calle que es preciosa, romántica, adoquinada, así con un aire muy bohemio. Al final de ella se llega al Paseo de los Tristes, que estaba muy animado y había muy buenas vistas. Tras esto, hicimos un pequeño tour por diferentes monumentos, que algunos nos ofrecieron buenas vistas de Sierra Nevada. Y en la Casa Horno de Oro disfrutamos de una exposición fotográfica. Fuimos también al Bañuelo, antiguo baño árabe, con todas sus alas así abovedadas, con estas estrellas de 8 puntas que se encargaban de dar luz y de dejar escapar el vapor. Y paseamos finalmente por el famoso barrio El Albaicín, que es conocido como el barrio árabe, aunque han vivido en sus calles íberos, griegos, romanos y visigodos, lo que le aporta una mezcla cultural única. Es un centro bohemio de escritores y artistas, donde las calles adoquinadas y tortuosas te acompañan y puedes ver bares de tapas, cafeterías, en medio de bonitas casas
despedir el día, acabamos en el mítico mirador de San Nicolás, donde la gente se congrega para despedir